Buenos días. Estamos aquí hoy domingo, último día del mes de enero. Ya se fue este mes, solamente nos quedan 11 y la pandemia continúa. La pandemia no se va, al revés, se acrecienta. Por favor, cuídense mucho. Hay muchos fallecimientos, muchos contagios alrededor y se deben de extremar las medidas. Algunos de ustedes ya habrán perdido algún ser querido, algún ser cercano, un amigo, un pariente, un conocido, y sabrán de lo letal que es esta enfermedad. Así es que por favor cuídense y cuiden a otros también. Hoy vamos a meditar sobre el tema de encuentros con Jesús, parte número 4, y lo vamos a encontrar en el templo. De modo que le podemos llamar encuentro con Jesús en el templo. Y el texto base es Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. En este pasaje vamos a localizar a Jesús después de haber convertido el agua en vino, que fue la meditación pasada. El evangelista Juan lo va a ubicar en el templo. Después regresaremos a Mateo. No nos urge regresar a Mateo. Ahorita estamos tratando de seguir las primeras pisadas de Jesús, aunque quiero decirles que es difícil seguirlo cronológicamente. Tenemos que andar de un evangelio a otro y además sin la certeza de que tal acontecimiento haya sucedido después de otro que nosotros pudimos haber ya prefijado. Pero aquí lo vamos a encontrar en el templo, ciertamente en el inicio de su ministerio. Al leer los demás evangelios, vamos a encontrarnos con que Jesús visitó e hizo algo similar ya al final, también ya cuando se acercaba su muerte, en un escenario muy parecido. Pero en esta ocasión, sí podemos decir entonces que Jesús ejecutó dos juicios de purificación sobre la casa del Señor, uno al principio del ministerio y otro al final. Habrá otros que piensen que solo fue uno y quizá lo ubiquen al final, pero entonces se encuentran con muchas dificultades para explicar este encuentro con Jesús en el templo que narra Juan, porque tiene muchos detalles muy distintos de aquel. De modo que vamos a pensar en esto. Jesús fue bautizado, fue retirado por el Espíritu Santo al desierto, regresó y andando por Galilea, Juan el Bautista instó a dos de sus discípulos a que lo siguieran. Uno de ellos invitó a su hermanito Pedro y luego Jesús se encontraría con otro y le diría que lo siguiera. Estamos hablando de Felipe, y Felipe luego le hablaría a su amigo Natanael, y entonces a estas alturas pues tenemos al menos 5 varones que están siguiendo a Jesús. No va a ser un seguimiento definitivo. Luego voy a hablar de esto, como el proceso de seguir a Cristo o de seguir a un maestro, ¿verdad? De ser discípulo de un maestro no era siempre de inmediato, sino que llevaba un proceso, inclusive al principio del ministerio de un maestro, al principio de cuando un maestro empezaba a reclutar discípulos. Pero ahorita aquí los encontramos, aunque no se mencionan sus nombres, pero el texto está aquí sugiriendo que ya lo están acompañando. Y entonces él se va a presentar en el templo. Dice que estaba cerca la Pascua, el versículo 13, cuando entonces Jesús subió a Jerusalén, cumpliendo la ley,
porque los varones, en especial, tenían el compromiso de subir a Jerusalén durante las 3 fiestas principales de los judíos. La Pascua era una de ellas. Entonces, por el registro que tenemos en Juan, podemos decir que esta fue la primera Pascua a la que Jesús asistió una vez que comenzó su ministerio, después de haberse consagrado mediante el bautismo y consagrado también en el desierto por la tentación de que fue objeto. Ahí lo tenemos entonces en la primera Pascua de su ministerio. Voy a dividir este texto en 3 partes, del 13 al 17, le estoy llamando la purificación, del 18 al 22, la señal, y 23 al 25, la fe. Del 13 al 17 encontramos ese escenario donde Jesús llega al templo, observa gente comerciando allí en el templo. Debemos aclarar que es en el atrio del templo. Voy a tratar de hacer alguna figurita aquí con mis manos, ¿verdad? Vamos a pensar en que este es un cuadro, un rectángulo, y es como el muro que está alrededor del templo, ¿verdad? Entonces aquí está el templo, podemos llamarle el terreno del templo circular. Bueno, a todo el conjunto se le llamaba el templo, pero el santuario, para distinguirlo, pues ese ya sería un cuadrito acá pequeño dentro de todo este rectángulo. Entonces, ¿dónde se dio este escenario? No se dio dentro del templo propiamente, que son las construcciones ya con sus columnas bonitas y sus pórticos. No, sino afuera, ahí donde se hacían los sacrificios, en el patio. Ahí Jesús ve y observa un comercio, pero no un comercio cualquiera, un comercio desleal, un comercio corrupto, lleno de rapiña, porque aunque es cierto que era un servicio que alguien vendiera un animalito para el sacrificio, porque había adoradores que de muy lejos procedían y si se traían el animalito desde allá de donde residían, pues se les podía morir en el camino o lastimar. Recordemos, en el Antiguo Testamento dice, si un animalito tiene una patita quebrada, pues ya no se puede ofrecer, o tuerto. Entonces, en el camino, un accidente podía echar a perder la ofrenda que se traía. Entonces, algunos preferían mejor ir al templo, ya estando allí, comprar el animalito. Ahora, no tenía por qué ser dentro del templo la venta. Esto también es absurdo, ¿verdad? No tenía por qué ser dentro. Podía ser afuera de todo este perímetro del templo. Había mucho espacio allá en la ciudad, había plazas, había donde, y seguramente allá también vendían. Pero en el templo, con esa venta mística que luego los sacerdotes hacen, diciendo que si usted compra algo dentro de los atrios del templo, pues está bendito, está sagrado, está consagrado. En cambio, si usted lo compra allá afuera, pues está contaminado. Eso no sirve tanto como comprarlo dentro del templo. Pero comprarlo dentro del templo, pues cuesta más, ¿verdad? Y ahí es donde hacían su negocio los sacerdotes y los cambistas. Ahorita explico los cambistas. Los sacerdotes, ellos se llevaban una parte de las ganancias, aunque ellos no vendieran directamente. El sumo sacerdote recibía una gran tajada por
la venta ahí en el templo. Se dice que él construyó su mini palacio que él tenía personal, lo construyó con puras ganancias que obtenía de esta compra-venta que pues durante su sacerdocio él fue adquiriendo. Entonces, algo parecido con nuestro tiempo, sí, sigue sucediendo esto de que dentro de los atrios de los templos se venden cosas y con una corrupción terrible. Los cambistas, ¿quiénes eran estos? Bueno, eran gente que explotaban, también robaban al que iba a comprar, porque el que iba a comprar dentro del templo tenía que pagar con dinero del templo. El templo tenía su propia moneda y afuera circulaba la moneda de quién? Del César. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, a ver, muéstrenme una moneda, de quién es esta figura? Entonces afuera circulaba la moneda romana. Si usted, ubíquese ahí en ese tiempo, si usted llegaba al templo con dinero romano, pues dinero del templo no le servía allá afuera para comerciar. Entonces afuera necesariamente tenía dinero romano. Entonces entraba al templo con su dinero romano, no se lo aceptaban. Tenía que cambiarlo por dinero del templo. Ahora sí, ahí ya lo robaban en ese cambio. En nuestros tiempos sigue muy similar, ¿verdad? Usted va a alguna casa de cambio y tiene que andar buscando entre unas y otras porque de veras unas se pasan con los cambios. Ahí ya lo robaban. Y ya con su dinerito del templo, entonces ya iba a buscar el animalito que iba a ofrecer. Y otro robo, porque se lo vendían caro. Entonces, Jesús observó esto y claro que se indignó. Se indignaría y voy a leer lo que él va a expresar aquí. Dijo en el verso 16, a los que vendían palomas les dijo, quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre, casa de mercado. Casa de mercado. En los otros evangelios o la siguiente visita que haría el Señor próximo a su muerte, se utilizaría la palabra casa de oración. Mi casa es casa de oración. Y aquí más adelante pues va a haber una referencia, un recuerdo a esto. Ahora, la casa del Padre. ¿Cómo convertirla en casa de mercado? Es una casa para ir a adorar al Señor. Ahora, estamos fuera de los templos. La pandemia nos ha sacado de los templos. Y quiero decirles una cosa todavía más real. No fue la pandemia la que nos sacó de los templos. Fue Dios mismo el que nos sacó de los templos. Él nos sacó por medio de la pandemia. Nos echó para afuera. Por distintas razones, pero seguro no estábamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos ahí en su casa. Y no estoy diciendo que estuviéramos haciendo cosas malas, seguro en algunos lugares sí estaban haciendo cosas malas, pero probablemente tampoco estamos cumpliendo el propósito de congregarnos. ¿Para qué vamos a congregarnos a un templo? ¿Vamos para saludarnos? Sí, es bueno encontrarnos en un templo y saludarnos. Vernos unos a otros, sonreír y preguntarnos cómo estamos. Sí, eso es muy bueno, claro, pero eso también lo podemos hacer en un café, podemos hacer en una plaza pública, en un parque. Entonces, no es lo principal a lo que vamos a los templos. Vamos a adorar a Dios.
vamos a estar junto con otros hermanos para adorar al Señor. Y si el Señor nos echó fuera de los templos, no quiere decir que ya no podemos adorar al Señor. No, quiere decir que no podemos vernos, pero sí podemos adorar al Señor. ¿Qué cosas nos motivaban a ir al templo, a los templos? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos cada quien para encontrar si nuestras motivaciones eran las correctas. Yo observaba que algunos iban por allá cuando se acordaban. Y mi apreciación personal es que cuando alguien se presenta al templo por allá de vez en cuando, es como que le remuerde un poco la conciencia y decir, híjole, no he ido a congregarme, ¿qué van a decir los hermanos? Pues por lo menos voy a ir para que sepan que todavía vivo o para que no me olviden, pues sí, para que sepan que todavía existo. ¿A eso va uno al templo? Si uno fuera al templo por las motivaciones correctas, ahí estaría cada día del Señor, cada día, excepto aquellas grandes cosas de veras que por fuera del alcance de nuestras fuerzas no pudiéramos estar. Pero pretextos como tuve visita, por ejemplo, imagínense, ¿cómo es posible que una visita me detenga para ir a adorar al Señor allá en su templo? Me dolió la cabeza, un dolor de cabeza. Yo he visto hermanos que llegan al templo peor que con dolor de cabeza. Sus ojitos llorosos, sus cargas pesadas, su andar lento con trabajos, casi arrastrando el cuerpo sin energía, pero ahí están en el templo porque es su deseo, es su anhelo estar en el templo adorando al Señor. De modo que piensen ustedes, hoy es un buen tiempo de reflexión. Nos encontramos con Jesús en el templo. A eso vamos en el templo, a encontrarnos con Jesús. Y lo que sigue, entonces, después de lo que observamos aquí, dice el pasaje ya en el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. El celo. ¿Saben ustedes que los celos son buenos? El celo es bueno. Hay algunos que no saben, no tienen idea cuando dicen que los celos son malos. No, los celos son buenos. Los celos excesivos, celos enfermizos, claro que son malos. Pero los celos o el celo es aquella intención que tiene la persona por cuidar lo que es de él, cuidarlo, y no está dispuesto a compartirlo. Esto es un celo. Y Dios, su casa de oración, es para ir a encontrarse con él y no está dispuesto a compartir su espacio para otros fines que no sean el encuentro con Jesús, el encuentro con él. Al principio, alguien irá al templo por primera vez, no llevará esta mentalidad, se encontrará por primera vez con la palabra de Dios y poco a poco irá atesorándolo en su corazón, sí, y llegará un momento en que rendirá su vida a Cristo Jesús, se arrepentirá de sus pecados y creerá en él, y entonces valorará lo que es
ir al templo. Claro, hay un proceso para valorar lo que es ir al encuentro con Jesús en el templo. Le dijeron, y aquí pasamos a la siguiente parte, ¿qué señal nos haces? La señal, están pidiendo señal. ¿Por qué? Porque, bueno, Jesús los está echando. La purificación significa expulsión. Jesús ha ido a purificar el templo y necesita expulsar lo que no está bien. Así es en nuestras vidas también. Queremos purificación de parte de Dios. La purificación no es el bautismo en agua. La purificación no son con velas o con incienso, ni con perfumes. No, no. Bueno, pueden ser purificaciones externas, rituales raras. La verdadera purificación es en el interior. Y cuando nosotros clamamos a Dios y le podemos decir, Señor, purifícame más y más, está significando que hay que expulsar cada vez más cosas de nuestro ser que ofenden al Señor. Así la purificación del oro expulsa aquellos minerales que tiene contaminándolo, hay mezclados con él. Tiene que expulsarlos para que el oro quede puro. ¿Cuántos de nosotros queremos ser purificados por el Señor o seguir siendo purificados? Porque la vida cristiana es una vida de constante purificación. Eso hay que tenerlo presente y clamar al Señor. Señor, perdóname. Constantemente está diciendo, Señor, perdóname, purifícame, límpiame. Y ese pensamiento me está llevando a quitar cosas, expulsar. El Señor tuvo que expulsar a estos del templo para que quedara purificado. Y estos airados, inconformes, ¿qué señal haces? Bueno, aquí Jesús los expulsó a fuerza, no era si querían. El templo era el templo del Señor. En el caso de nosotros, necesitamos voluntariamente decirle al Señor, Señor, expulsa lo que no te agrade de mi vida, purifica. ¿Qué señal haces? Y Jesús, la respuesta sería ahora, ¿qué señal haces? ¿No están enterados quizá que Jesús convirtió el agua en vino? Eso es lo que acaba de narrar el Evangelio de Juan. Y quiero aclarar que no sería el único milagro que Jesús haya hecho hasta entonces. Es el único milagro narrado en Juan. Pero por otros evangelios sabemos que ya Jesús había hecho muchos milagros. Pero estos quieren un milagro más y piden un milagro para reconocer la autoridad de Jesús sobre el templo, la autoridad de Jesús para expulsarlos del templo. Y Jesús les va a contestar de la siguiente manera. Destruyan, en el versículo 19, este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron. Y la escritura, y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Bueno, llegamos allí hasta el 21. Jesús les dice, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. 46 años llevaba ya de construcción, no de construido, sino de construcción el templo, porque todavía no estaba terminado. Herodes no pudo terminar la construcción del templo. 46 años y Jesús dice, en 3 días yo lo voy a levantar. Pero ahí Jesús, curiosamente, ahora ya nos está refiriendo al rectángulo que yo hice aquí
originalmente, ¿verdad? A todo el perímetro de la propiedad del templo. Ahora Jesús se está refiriendo a ese pedacito pequeño que está allí, al santuario. Al santuario. Jesús es el santuario. Jesús es el templo. Y Él está hablando de Él. Está hablando de su cuerpo. Destruyan este templo, mi cuerpo, y yo en 3 días lo voy a levantar. Y eso sucedió cuando Él resucitó. Lo mataron, lo ocultaron en la tumba, pero Él resucitó al 3er día. Esa sería la señal contundente para estos que preguntaban. Tendrían que esperar casi 3 años para obtener esta respuesta contundente. Y los discípulos que estaban allí se acordarían de esto, ¿no? Dice el versículo 22. Cuando fue resucitado entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Este versículo 22 se refiere a ese creer la escritura, a ese creer las palabras de Jesús casi 3 años después, no en ese momento, sino cuando Jesús resucitó y los discípulos se acordaron. En aquel momento entonces creyeron, cuando se acordaron. La fe, y aquí entramos en la última parte. La fe tiene un proceso. La fe no es como nos la venden a veces que dicen, tú haz una oración de fe y ya eres salvo. Ándale, ven, ora conmigo y di, Señor, te pido perdón. Aquí está mi vida, te la entrego. Dame la vida eterna, te acepto en mi corazón y cosas así, ¿verdad? Eso no es, no es real, no es verdadero. Por eso vemos gentes que han hecho este tipo de oraciones como si fuera una oración mágica y siguen en el mundo, siguen sin seguir a Cristo, siguen yendo a los templos sin ninguna convicción de adoración a Dios, siguen yendo a los templos sin entender que van a un encuentro con Jesús, porque no es real su conversión. Y aquí está la fe, de lo que estamos ya hablando ahorita en esta última parte, la fe. Esta fe de la que habla el versículo 22 es una fe que tuvo un proceso. La escucharon en este tiempo los discípulos, seguirían escuchando al maestro durante más tiempo, más de 2 años más, estarían con él. Y esto que Jesús dijo les tardaría en entender y creer. Y allá llegaron a creer. Por eso es importante que usted medite en esto. ¿Ha llegado a creer verdaderamente en Jesús? ¿Verdaderamente ha llegado a creer en Él? ¿O está en el proceso? ¿O ha iniciado el proceso? ¿O nunca ha iniciado el proceso de creer? Cualquiera que sea su situación, yo lo invito a que crea en Jesús. Si nunca ha empezado el proceso, hoy puede ser. Y voy a avanzar en los últimos versículos para regresar a esto que estoy explicando. Versículos 23 al 25. La fe, que ya trae ligado el tema del versículo 22, aunque aquello sería póstumo. De los versículos 23 al 25, otra vez nos ubican en ese momento en que Jesús está en el templo y que está expulsando a la gente. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos
y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Los versículos 23 al 25 sugieren que Jesús sale del templo y anda por Jerusalén. Son los días de la Pascua. Los días de la Pascua era una semana. Y allí cuando está en Jerusalén, él sigue enseñando y haciendo milagros, porque le traían enfermos y pues él los sanaba, aunque el texto no da estos detalles, pero sí dice que veían las señales de él. Esas señales que pedían acá en el templo, Jesús no les hizo ninguna señal ahí en el templo. Él se salió y atendió a la gente necesitada y allá sí estuvo haciendo señales, estuvo realizando milagros. Y por las señales, fíjense, dice el texto, por las señales, por los milagros de Jesús, es que algunos creyeron en él, o muchos creyeron en él. Pero Jesús no se confiaba, dice el texto, porque él sabía que esa fe no era verdadera. Oh, qué chasco, ¿verdad? Porque uno cuando lee y muchos creyeron en él, uno se alegra y dice, wow, qué bien, hubo gente que creyó en Jesús. Sí, así nos alegramos ahora también cuando levantamos profesiones de fe en campañas públicas o en predicaciones. Nos alegramos, pero nosotros no conocemos los corazones y Dios sí los conoce. Él sabe que muchas manos levantadas y muchas expresiones llorosas inclusive no son verdaderas. Fe carnal. Le estoy llamando esta parte. Fe carnal. Fe convenenciera. Fe basada en los milagros de Jesús y no en Jesús mismo. Fe que es motivada por lo sensacional. Aunque Jesús nunca quiso ser sensacional, claro que sus milagros eran sensacionales y la gente se asombraba y decía, oh, sí, este hombre es el Hijo de Dios. Yo creo que sí, él es. Sí, pero nada más de los dientes para afuera. Cuando Jesús fue apresado, mucha de esta gente que creyó en él, que se menciona aquí, lo insultaron y pidieron que fuera crucificado. Por eso dice el texto, Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. Y cuando él dice no confiaba en ellos es porque muchos se habrán manifestado a su favor en ese tiempo y habrán hasta gritado, gloria a Dios, aleluya, aquí está el Hijo de David y cosas así, oh, el poder de Dios entre nosotros. Y así, con esas expresiones emotivas, cargadas aparentemente de espiritualidad, pero nada más que euforia. Entonces, parecía en el ambiente que mucha gente estaba creyendo en Jesús, pero Jesús los observaba y decía, estos no son sinceros, estos realmente no han creído en mí, porque yo sé lo que hay en ellos. Y aquí es donde tenemos que pensar, ¿cómo es nuestra fe? ¿Hemos creído en Jesús porque nos sanó de una enfermedad terrible? Fe carnal. ¿Hemos creído en Jesús porque un hijo nuestro no murió y lo levantó del lecho del dolor, de las garras de la muerte? Fe carnal. Hemos creído en Jesús porque no teníamos trabajo y clamamos a Él y ahora ya tenemos trabajo, por eso creemos en Jesús. Fe carnal, fe convenenciera. Hemos creído en Jesús porque esta pandemia no nos ha alcanzado, no nos ha tocado. Seguimos sin ser
contagiados de este famoso coronavirus? Fe carnal. Fe carnal. Pero si hemos creído en Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, Él es el que murió por mí, por mis pecados. Él me amó hasta la muerte y dio su vida por mí para poderme salvar, para poderme purificar de mis pecados. Me he arrepentido. Esta fe espiritual, esta fe verdadera me ha llevado, me ha conducido al arrepentimiento. Y ya no he querido seguir siendo el mismo que antes, sin Dios y andando en el mundo haciendo cosas abominables. Si esa fe me llevó al arrepentimiento profundo y a una entrega a Jesús verdadera, esa fe es la que salva. Esa es la fe espiritual. Y esa es la fe por la que andamos aquí en este mundo. No porque no nos toca la pandemia, no porque el crimen organizado no nos ha alcanzado, no porque no hemos sido tocados en algún punto en la ciudad por algún accidente. No, no, no. No es esa la fe por la que andamos aquí en este mundo. Es esa fe permanente y duradera que está depositada en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que cambió nuestra vida, que regeneró nuestra podrida manera de vivir. Esa es la fe verdadera, la fe espiritual, la fe que Dios quiso ver en nosotros para podernos salvar. Y entonces estamos ahora en sus divinas manos. Que Dios nos bendiga y les recuerdo la campaña PUF. Estén pendientes de lo que vamos a estar anunciando. Ya cercano, yo les enviaré los enlaces a las personas que me conocen y a su vez estas personas podrán reenviarlas a 10 o más familias para que se conecten en los días febrero 10 al 13. Que Dios nos bendiga.